Luis Felipe Tillería Limongi. Él es precandidato presidencial todavía. No podemos, del movimiento Amigo. Ya alguna vez lo tuvimos en la radio también entrevistándolo, pero no como candidato, precandidato, sino pues porque él vivió mucho tiempo en Londres y allá fue concejal, el primer latino en ocupar ese cargo. La verdad es que de mucha preponderancia, ese logro de tipo político por parte de nuestro siguiente invitado, Luis Felipe Tillería Limongi. Así que, ingeniero, usted tiene la palabra. Gracias, Alcidito. Luis Felipe, ¿cómo le va? Antes que nada, gracias por estar con nosotros en el sistema de emisoras Atalaya. Cuéntenos desde cuándo está acá en Ecuador, ya permanentemente residiendo, porque usted fue concejal en Londres y tiene pues una carrera destacada ya, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Es un honor estar aquí. Un saludo migrante a todos nuestros compatriotas que nos ven también vía internet en Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos y en todo el Ecuador. Bueno, llevamos 35 días ya en Ecuador, 35 días en este proyecto político y en realidad pues ha sido una gran sorpresa el que veamos que estamos en tercer lugar en la encuesta. En realidad siempre, sin ningún cálculo político, nosotros vinimos aquí desde el primer día a decir cosas que no se han dicho en 45 años del secuestro de la dueñocracia a la democracia de Ecuador. Y en ese sentido queremos seguir caminando diciendo las verdades que muchas veces son políticamente incorrectas, pero que hoy en día han tenido el respaldo de la mayoría de los ecuatorianos, de quienes van conociendo este proyecto político. Las 9 de la mañana con 20, ya tenemos 9 con 24 minutos. Don Alcides Montilla García. Sí, Luis Felipe, ¿por qué la precandidatura presidencial por el movimiento Amigo? Podría ser por algún otro movimiento, pero ¿por qué por el movimiento Amigo? Explícanos. Es por el movimiento Amigo. Lamentablemente, yo creo que Amigo, pues para de alguna manera, así parece que de farandulera es la política ecuatoriana. Ellos yo creo que para distanciarse un poco de los memes, de repítame la pregunta y de todas esas cosas que se hacían por su última participación electoral, ellos dieron mi nombre dentro de una terna al diario El Expreso. Y luego ellos mismos se desmintieron a ellos mismos diciendo, bueno, no, Tillería no va de candidato con nosotros. Eh, lo cierto es que en algún momento estuvimos en unas conversaciones muy informales con un representante del movimiento Amigo, pero actualmente estamos, Dios mediante, listos para culminar conversaciones con dos movimientos políticos. Y espero que ellos pues lo sepan anunciar. Pero ya le queda poco Vamos tiempo. a ver. Sí, sí, esto, como le digo, son ya últimos detalles, especialmente en candidaturas de asambleístas, de tal manera que el día sábado se estaría anunciando por qué partido, o Dios mediante, durante la próxima semana partidos, ya que las alianzas tienen un poquito más de tiempo, correríamos. O sea que con el movimiento Amigo ya no va usted a ser candidato, No, entonces. no es que ya no va, nunca he ido, Ah, nunca caray. nunca he dicho, y si usted revisa, yo creo que las cerca de 100 horas de intervenciones que he tenido, dos eventos multitudinarios, jamás he dicho, ha salido de mi boca que he ido por el movimiento Amigo. Al final tampoco es que son amigos de nadie, pues no. No creo que el movimiento Amigo sea la ruta. Yo creo que las participaciones electorales que han tenido el último puesto, pues en realidad reflejan lo que el movimiento tiene para dar. Y sin desmerecer a los candidatos que puedan salir de allí, yo creo que incluso la terna que ellos habían puesto inicialmente en ese diario expreso, no va ninguno de ellos. O sea, yo creo que fueron globos de ensayo para ver si es que la gente se olvidaba de los memes y todo eso ahí. Pero le confirmo, nunca he ido por el movimiento Amigo, nunca verá en ninguno de mis eventos o en ninguna de mis intervenciones que yo he tenido algún pin de el movimiento Amigo o que yo he dicho que quizás vaya por Amigo o que yo diga que
por último, ha visto a alguien del movimiento amigo en alguno de nuestros eventos. Jamás. Pero sí, sí es verdad, Alcides, lo que dice Luis Felipe, en el sentido que en el Expreso salió. Sí. Aquí lo estoy viendo, el 17 de julio, ¿no? Y dice, el Movimiento Amigo Lista 16 presentó este 17 de julio al empresario guayaquileño Luis Felipe Tillería Limongi como su precandidato presidencial. Claro, sí, bueno, y el presidente del partido pues pone una terna donde estaba el señor Albuja, donde está el señor Vanegas y donde está Luis Felipe Tillería. Y bueno, de aquí al domingo ya nos queda para saber si era verdad que alguno de los tres que ellos pusieron como precandidatos irá de candidato. Y si no es ninguno de los tres y viene un cuarto candidato que lo sacan del sombrero, ya verá usted por qué es que esta democracia tiene pinta de más de negocio que de democracia interna. Usted ha dicho que conoce la realidad de los migrantes y en eso le pregunto, al parecer usted va a hacer muchísimos ofrecimientos a este sector del electorado con el fin de obtener el voto de ellos. Bueno, nosotros pensamos que los proyectos políticos tienen que elaborarse primero desde un plan de trabajo, desde un norte que se le quiere dar a la ciudadanía. Segundo, armar dirigencia con sectores sociales, como nosotros, migrantes especialmente, jóvenes profesionales, con científicos, con médicos, con enfermeras, con gremios, con sectores de microempresarios y luego los partidos políticos. Si no, estamos buscando un vehículo político y quizás eso ha sido lo más difícil en la política ecuatoriana. No buscar un vehículo político, no buscar simplemente un número para poder participar, sino que tratar de encontrar un partido que tenga dirigencia, un partido estructurado, que tenga una ideología similar a la nuestra y aparte que no sea uno de los antiguos partidos políticos que fueron y que son responsables de la esclavitud nacional, porque esos partidos no pueden guiar al país por su senda de liberación. Las 9 de la mañana, 29 minutos, continuamos esta entrevista con el precandidato presidencial Luis Felipe Tillería. Ingeniero Mendoza, usted continúe. Gracias, Alcidito. Luis Felipe, yo le quería preguntar, antes que nada, usted fue a hacer una maestría en el Reino Unido, ¿verdad? Así es. Pero antes estudió aquí. Correcto, sí. ¿Y qué estudió aquí? ¿En qué universidad? Aquí empecé, fíjese que yo quería ser doctor, quería ser médico. Y empecé pues el preuniversitario una semana en la Universidad Católica de Guayaquil para ser doctor. Y luego a la semana dije, no, lo mío no, parece que no es esto. Y me cambié a la carrera de economía sobre la marcha en el preuniversitario. Y bueno, pues dando pues los primeros pasos como más o menos como cuando uno se baja de la buseta, así Ajá. Sí. que a veces tiene que bajar con pie derecho, pero Pero está igual desestabilizado, está pero esa, bueno, sí. y en el tercer, cuarto paso como comienza a estabilizarse. Pasamos el preuniversitario de la carrera de economía y entramos a la carrera de economía en la Universidad Católica, hice allí el primer semestre y luego el segundo semestre, tercero y un poquito más porque es por créditos, lo hice en la Universidad Espíritu Santo. La Universidad Espíritu Santo tiene convenios internacionales con muchas universidades del mundo y en este caso fuimos a la universidad, a la Kean University de New Jersey, a terminar el bachelor, a terminar la licenciatura. O sea que se fue a Estados Unidos. Primero a Estados Unidos, luego de Estados Unidos regresé efímeramente a Ecuador a ser profesor universitario en la Universidad Católica de Guayaquil. Estuve allí 6 meses y luego pues tratando de profundizar mis conocimientos, luego fui a Inglaterra y logré entrar a la London South Bank University. Y bueno, como muchos migrantes, pues no, para pagar la universidad, que allá es muy cara, tenía que hacer varios trabajos. Uno de ellos fue limpiando oficinas. Me levantaba a las 5 de la mañana, a las 5:30 quedaba cerca el trabajo. Arrancaba a 5:30 hasta las 7:30 de la mañana, trabajaba unas horas. En la noche trabajaba en otra empresa de limpieza también, limpiando oficinas. Y ganaba mi plata. Y con eso, pues, pude pagarme la universidad. Una vez terminada la universidad, conseguí trabajo un poco más de lo mío. Yo estudié finanzas y banca en la maestría. Conseguí trabajo en un banco y como siempre, pasando desde abajo, como cajero, escalando posiciones,
hasta llegar a ser gerente de banca privada en uno de los principales bancos del mundo. ¿Cuál En es? aquel entonces el Royal Bank of Scotland. Ok. Y estuvimos allí como gerente de banca privada pues los últimos Pero 3 usted años. ascendió, ¿no? Sí, Usted bueno, ascendió desde cajero, desde pues cajero. luego fui asesor financiero, luego fui gerente de sucursal y gerente de banca privada eventualmente. Ya, ahora, ¿por qué decide regresar al Ecuador? Después fue concejal, como bien nos dice. ¿Por qué decide regresar al Ecuador a los 42 años, Luis Felipe? 43. 43 ya. Bueno, no fui concejal, actualmente soy concejal en funciones. Ah, Por actualmente. eso me ven las ojeras. Muchas veces me he tenido que levantar a las 3 de la mañana porque por la diferencia Por horaria. el Pues, cambio de hora. sí, me tengo que conectar vía telemática a las sesiones del Consejo Municipal de la Ciudad de Londres. Pero son parte de los sacrificios que hacemos los migrantes siempre, ¿no? ¿Por qué decido regresar? Pues quizás la misma razón que decide regresar un migrante que ha estado 20 años fuera, 10 años fuera, arma su capital y decide venirlo a invertir a una economía convaleciente en lugar de invertirlos en el primer mundo. Por la misma razón que muchas veces un migrante, antes de comprarse una casa en España, en Italia o en Inglaterra, donde le dan 30 años plazo, al 3% de interés anual, prefiere venir a endeudarse en una casa aquí. Porque los migrantes siempre nos la jugamos por Ecuador. Ese es el común denominador de los migrantes. Siempre nos la jugamos por Ecuador, no en vano. Allá con mucho esfuerzo y sacrificio, ahorramos y mandamos 5.500 millones de dólares al año. Todos los años, durante los últimos 25 años, los migrantes ya hemos rescatado el país en materia económica. ¿Usted también mandaba remesas? Sí, bueno, yo creo que todos, pues, o sea, las cositas que de alguna manera... ¿O le mandaban? No. Es que a veces le mandan a los estudiantes, ¿no? Sí, en realidad, y no desmerezco eso porque es esfuerzo que hacen Claro, los padres. es verdad, al Sin principio es así. embargo, al no venir de una familia rica, bueno, pues yo tenía que trabajar y Arreglársela. estudiar mientras trabajaba, mientras hacía mi carrera universitaria. Y claro, pues para atender, yo también soy de los migrantes que se hizo primero su casita aquí antes de comenzar a emprender allá. Mi primer emprendimiento también fue aquí antes de hacerlo allá. Yo he vivido esa vida de migrante y las cosas que hemos podido armar aquí las hemos hecho con el dinero que hemos ganado allá y poco a poco hemos ido construyendo, invirtiendo. Y yo creo que eso es muy importante, especialmente ya en cifras macroeconómicas. Nosotros nos damos cuenta que los migrantes mandan 5.500 millones de dólares al año y todos los desembolsos del Fondo Monetario Internacional suman 7.300 millones en los últimos 25 años. Es decir, en promedio en los últimos 25 años, las remesas son 5.500 millones y los desembolsos del FMI son 300 millones al año, promedio. Es decir, los migrantes aportamos casi 20 veces más que el Fondo Monetario Internacional. Por eso es que yo creo más en el FME que en el FMI. ¿Sabe cuál es el FME? A ver, el fondo. Las familias Ah, ya. migrantes ecuatorianas. FME. Buena, buena. Yo estaba pensando que me iba a decir Fondo de Migrantes Ecuatorianos. No, Las familias familias migrantes ecuatorianas han aportado 20 veces más que el Fondo Monetario Internacional. Y lamentablemente no tenemos vela en el entierro. El Fondo Monetario Internacional siempre pues pone sus condiciones antes de un desembolso. Lamentablemente, las familias migrantes ecuatorianas no hemos tenido vela en el entierro. Pero esta vez hemos llegado para cambiar Ecuador políticamente. Queremos que se acaben esas escenas de los aeropuertos donde vemos a los niños agarrándose de las madres, de las piernas a las madres y diciéndole desgarradoramente, mamá, no te vayas, y llorando. Ya no queremos que hayan esas escenas y lo que nosotros queremos es que si los migrantes están migrando al primer mundo, bueno, pues si el 74% de los ecuatorianos quieren migrar al primer mundo, mejor. Hagamos las reformas que hizo el primer mundo cuando no era primer mundo. Hagamos esas reformas aquí, ahora, para que el primer mundo esté aquí. Las 9 de la mañana con 36 minutos, 9 con 36 minutos. Está aquí en los estudios el precandidato presidencial Luis Felipe Tillería, don Alcides Montilla. Sí, Luis Felipe, es verdad que usted tiene una visión internacional de lo que sucede regularmente fuera del Ecuador, pero acá también tenemos serios problemas. El principal, diría yo, aunque sin desmerecer a otros, la seguridad, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué propone en seguridad?
no me vengan a contar que es lo mismo que proponen todos, ¿no? Alguna innovación, alguna propuesta que impacte, ¿verdad? Algo así como usted ha denominado el plan artillería contra la delincuencia. Cuéntenos. Bueno, nuestro plan artillería contra la delincuencia va a atacar directamente al crimen organizado. Nuestro plan artillería contra la delincuencia tiene 5 ejes. El primero es el control territorial por medio de las Fuerzas Armadas. ¿Usted sabía que Ecuador tiene unas Fuerzas Armadas 7 veces más grandes que las de Suiza? No el doble, 7 veces Pero en más número grandes. En número de efectivos, de sí. efectivos, no en tecnología. No, lamentablemente no, ni en presupuesto, pero Claro. 7 veces en número de efectivos. Sin embargo, no hemos tenido una guerra en los últimos 30 años. Con lo cual yo creo que no se justifica que nuestros militares que sigan preocupados en el frente externo. Hoy por hoy, nuestros desafíos son en el ámbito interno y creo que previa reforma constitucional, porque no queremos que sea un estado de excepción o algo excepcional, sino que la función de las Fuerzas Armadas sea precisamente el control interno de las calles en épocas de paz externa. Esto a un migrante no le parece raro. Si usted llega a la estación de Milano Central en Italia, se encuentra con un tanque de guerra ahí afuera y los carabinieri fuertemente armados. Claro, no ha habido mafia más mafia que la mafia italiana. Y creo que Ecuador, si es que hoy en día tiene un problema con el crimen organizado, muy fácilmente puede adaptar estas medidas que tomó Italia para reducir las mafias y nosotros podemos reducir a un mínimo el crimen organizado. Pero no solo eso, sino que queremos, en un segundo frente, utilizar a nuestros más de 100.000 reservistas de las Fuerzas Armadas para el control permanente de las cárceles. El SNAI tiene que dejar de existir, tenemos que eliminar el SNAI porque a ellos se les escapan los más buscados. Sí, pues no sirve para nada el SNAI y se le escapa. Correcto. Es realmente lo menos parecido a... Y el centro de algo corrupción eficiente. en el sistema de seguridad. Por eso nosotros pretendemos ir rotando cada 3 semanas a nuestros reservistas para que no se contaminen y que las Fuerzas Armadas tengan el control permanente de las cárceles para que dejen de ser esos centros de mando del crimen organizado. Pero además de eso, nosotros proponemos que vuelva el servicio militar obligatorio para los jóvenes y la premilitar en los colegios. Nosotros queremos y creemos que no tiene ningún pecado el dejar que un joven se levante a las 5:30 de la mañana, que aprenda a levantarse a las 5:30 de la mañana, como yo lo hice cuando era migrante, como lo hacen millones de ecuatorianos honestos, millones de ecuatorianos emprendedores, que aprendan a lustrar sus zapatos, a andar bien planchaditos, que aprendan a hacer ejercicio. Por último, se ahorran el gimnasio, se ahorran el CrossFit y que comiencen a fortalecer su cuerpo y su alma, Luis que Felipe, comiencen a aprender lo que es la Luis Felipe, honorabilidad, el amor por la patria, el amor por la familia, Luis que Felipe. aprendan una profesión y que luego al salir puedan retomar sus estudios universitarios o puedan dedicarse a un emprendimiento o conseguir un Luis empleo. Felipe, Luis Felipe, si usted no resuelve el problema de la crisis carcelaria, podrá invertir muchísimo dinero en el tema de la seguridad y no logrará los objetivos. ¿Qué plantea en el tema de las cárceles? ¿Cómo deben de ser Las cárceles manejadas? tienen que ser controladas. En una primera etapa, las cárceles tienen que ser controladas por las Fuerzas Armadas por medio de nuestros reservistas. Pero como punto número 2, las cárceles yo creo que deberían aportar a la sociedad. Yo creo que los presos deberían pagar, y les digo presos, no PPL, esas vainas que se inventó el correísmo. Preso es preso. Y tenemos que rehabilitarlos, sí, a los que son rehabilitables y a otros que no son rehabilitables, pues bueno, tendríamos que tener otro tipo de castigos con ellos. Pero los rehabilitables, yo creo que muy bien podríamos integrarlos a una fuerza laboral dentro de la cárcel. Y de alguna manera que venga una empresa china y decirle, a ver, hermano, ¿cuánto te están cobrando allá en China de salario mínimo? $350. Ok, perfecto. Mira, aquí los presos van a tener un pequeño estipendio porque ya les pagamos casa y comida y que comiencen a trabajar. Y no solamente a trabajar para el Ecuador, en lo que nosotros vamos a armar de trenes de alta velocidad, como lo hicieron las grandes infraestructuras en Estados Unidos, los presos, sino que también podemos venderle esa fuerza laboral a una empresa extranjera que venga a ensamblar
sus camisetas, parte de la maquinaria, en las cárceles ecuatorianas. Y por último, que esos presos, después de 3 años, 5 años que cumplen su sentencia, una parte la vayan teniendo como un estipendio mensual, hablamos de unos $80, $100, para que de alguna manera no estén preocupados y no estén extorsionando a la gente desde las cárceles, sino que comiencen a mandarle algún billetito a sus familiares, y otra parte, pues, que se la vaya acumulando una bolita para cuando salga, él pueda decir, bueno, yo ya aprendí a hacer camisetas, a hacer serigrafía, aprendí a tirar rieles de tren, aprendí al sector de la construcción y ahora tengo una bolita de plata, puedo ponerme un microemprendimiento e integrarse a la sociedad. Nosotros creemos en la rehabilitación, pero si es que en estos momentos ellos han delinquido, han dañado a la sociedad, pues tienen que contribuir aún más a la sociedad y, ¿por qué no?, pagar su casa y comida en la cárcel. 9 de la mañana, 42 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con Luis Felipe Tillería Limongi, precandidato presidencial. Más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines, director de este programa. Ingeniero, adelante. Tengo una inquietud de Alcides para Luis Felipe de índole familiar, porque nosotros tenemos unos buenos amigos, Hugo Limongi, Claro que sí. Carlos Limongi, y no sé si son parientes. Sí, bueno, pues mire esto, los Limongi somos una familia, pues de Manabí hoy por hoy, pero hace 4 generaciones Sí, un Limongi vino a Ecuador porque Ecuador era un país de oportunidades. Eso yo quiero que la gente lo tenga en cuenta. Que aquí vinieron italianos, vinieron surcoreanos, vinieron chinos, vinieron chilenos como mi papá hace 45 años, colombianos, peruanos, sí, mi abuelo era chileno también, bisabuelo. Y vinieron, como usted dice, de en diferentes busca lugares. de oportunidades, porque hace 45 años Chile y Haití se disputaban el último lugar en desarrollo de América Latina y Ecuador era un país de oportunidades. Pero ¿qué pasó? Chile tuvo patriotas dirigiendo el gobierno y Ecuador lamentablemente tuvo una clase política que secuestró las oportunidades, secuestró la economía, secuestró la democracia. Y por eso ahora no hay trabajo ni siquiera para los propios ecuatorianos. Y vemos a Chile, que está como el país más rico de Latinoamérica. O sea, sí se puede destruir un país y la clase política de este país lo ha hecho. Y también se puede construir un país y hacer y llevarlo del más pobre de Latinoamérica al más rico de Latinoamérica en tan solo una generación. Y nosotros queremos hacer eso. Queremos enrumbar al país al primer mundo. Las 9:44, 9:44. Luis Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estaremos muy atentos. Hoy tenemos harto movimiento a nivel de cobertura por las primarias y lógicamente vamos a estar con información fuera de estudios. También hay un homenaje de Claro Sports a nuestros deportistas. Hoy entiendo que estará el homenaje de Claro acá en la ciudad de Guayaquil y estaremos, repito, en esa cobertura el día de hoy para nuestra medallista olímpica de plata, la Tigra. Estará hoy día 15 o jueves 15 en el edificio Centrum. Ahí le vamos a pedir al cabezón que se vaya para allá, al edificio Centrum, donde va a estar la Tigra con ese premio. Su mensaje final para todos los ecuatorianos y las ecuatorianas en el país y fuera del país. Bueno, primero que nada, felicitaciones a nuestros medallistas olímpicos. Eso una vez más nos demuestra que las mayores satisfacciones de los ecuatorianos siempre vienen de los ecuatorianos que están en el exterior. Yo creo que es hora de que comencemos a pensar y a soñar en que podemos ganar la medalla de oro, plata y bronce en desarrollo, en salud, en educación, que tenemos que enrumbar Ecuador al primer mundo. Porque si es que uno sueña con salir a la calle con sus hijos y caminar tranquilo sin el temor de que una bala perdida le llegue a uno, es porque queremos estar en el primer mundo. Si es que uno sueña en armar un negocio y empezar de abajo y llegar a transformarlo en una empresa multinacional, como lo hemos hecho muchos migrantes, es porque quieres estar en el primer mundo.
Si tú sueñas con ser un limpiador, pero tus sueños son mucho más grandes que las chequeras que tuvieron tus padres, pues bien, tú quieres estar en el primer mundo y a base de esfuerzo y sacrificio quieres salir adelante. Eso es estar en el primer mundo. Y nosotros queremos hacer las reformas que el primer mundo hizo cuando no era primer mundo. Queremos hacer esas reformas para enrumbar a todo Ecuador al primer mundo. Un abrazo. Muy bien, gracias a Luis Felipe Tillería. Nos manda un mensaje aquí Francisco Bedoya Quintana que dice, excelente plan, pero sobre todo considerar, esta es la opinión de él, pues, ¿no? Que el criminal delincuente que no vuelve a hacer daño es el que está muerto. Eso dice el señor Francisco Bedoya a través del Facebook, Radio Atalaya C80M. Guacho Palacios nos manda, hola, en sintonía. También por acá nuestro amigo y oyente Jorge el Chino Ayala dice, excelente entrevista, conceptualmente muy buenas ideas y su experiencia desde abajo. Muchísimas gracias. Un placer haber estado aquí. Muy bien, igualmente, un gusto enorme tenerlo a Luis Felipe. Lo hemos entrevistado a nivel de Zoom cuando no estaba aquí en el país, sino en el exterior y luego acá en los estudios de la radio. Nos vamos a la pausa y regresamos, amigos oyentes, en un momento.